Muy bien, pues aún tenemos tiempo de ver algo en la palabra. En el libro de Jeremías vamos a mirar hoy. Let's go to the book of Jeremiah. En el libro de Jeremías, a Jeremías se le llama el profeta llorón. People call Jeremiah the crying prophet or the Muchos de nosotros nos Owning identificamos prophet. con Jeremías, ¿verdad? and many of us identify with Jeremiah. Bueno, tenemos que recordar siempre que las lágrimas son oraciones, no sé cómo decir, líquidas. Now let's remember that tears are liquid prayers. Jeremías capítulo 33, Perdón, capítulo. 33. Jeremiah 33, Jeremías 33, versículo 3. verse 3. Dicen algunos que este es el teléfono de Dios, ¿no? 333. Many people say this is God's telephone, 333. Allí dice la palabra, clama a mí. Mira, es Dios el que se lo dice a Jeremías, ¿eh? You see, it's God the one who is talking to Jeremiah. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Alguno de vosotros sabe dónde estaba Jeremías cuando Dios le dio esta palabra? Now, does any one of you know where Jeremiah was when God spoke these words to him? Esto me lo preguntó a mí un pastor hace tiempo. A pastor asked this question to me a time Le ago, preguntó a la iglesia, dijo, ¿dónde estaba Jeremías cuando recibió esta palabra de Dios? and he said, "Where was Jeremiah when he received this word of God?" Y la iglesia no respondía y el pastor me dijo, Antonio, tú que eres un hombre de la palabra, ¿dónde estaba Jeremías? And nobody answered it. So the pastor said, "Antonio, you know the word. Where was Jeremiah?" Pero se puso de manifiesto que yo no era totalmente un hombre de la palabra porque no sabía dónde estaba But Jeremías. it was manifested that I was not such a big knower of the word because I didn't know where Jeremiah was. ¿Sabéis alguno de dónde estaba Jeremías? Do En este any one of momento- you know where Jeremiah was? Él estaba en la cárcel. He was in prison. En la cárcel. He was in prison. ¿Qué cosa? ¿No recibió esta palabra de parte de Dios estando encerrado en la cárcel? He received this word of God as he was prisoner. ¿Sabes que las mejores oraciones de los santos no salen del corazón cuando uno está pleno de bendiciones y te va bien en todo? And you know, the best prayers of the saints many times are not those that come out when everything goes well. Aunque si tenemos un corazón como es debido, también en esos momentos saldrá agradecimiento, gratitud a Dios. Although if our heart is as it should be, in those good moments there will always be Pero praise and thankfulness towards Las God. mejores oraciones de los santos han tenido siempre el olor húmedo de las mazmorras. But the best prayers of the saints have always had this smell, this humid smell of the Cuando prison cells. nos encontramos como Jeremías metidos en la mazmorra, When we find Jeremiah ese in that cell, es el momento en que surge de nuestro corazón las mejores oraciones a Dios. and when we are like him, that's when our best prayers to God come out. El Salmo 142, en el encabezamiento, dice que eso es una oración, un salmo que salió del corazón de David cuando David estaba en la cueva. See, Salmo 142. Psalm 142, it says, a Psalm of David when he was in the cave. Cuando él estaba en la cueva. When he was in the cave. Y también el profeta Jonás Also, Prophet Jonah elevó su oración a Dios desde lo profundo del océano cuando estaba en el vientre de aquel pez. elevated his prayer when he was in the deep of the ocean, swallowed by this whale, and he was. De las mazmorras húmedas, cuando nos encontramos allí, es cuando surgen las mejores oraciones de nuestro corazón a Dios, las más sinceras, las más genuinas. When we're in that humid and dark cell, prisoners, that's where our most honest and sincere prayers come out of our hearts. Y cuando estamos allí es cuando vienen de parte de Dios hacia nosotros también las mejores respuestas. And when we are there from God, we receive the best answers. En este caso, Dios le dio esta palabra a Jeremías: clama a mí. In this case, God gave Jeremiah this Clama answer. He said, "Call to me, A mí.
Call to me. Mira, yo no sé si suena más a una orden que a un consejo. And this even sounds more like a command rather ¿Verdad? than a piece of Es advice. llamativo que Dios tenga que llamar a los suyos para que clamen a Él. And it's interesting how God has to call his own to call him. Mira, cuando abren un comedor social en alguna parte, en este tiempo de atrás ha sido muy común. Now, for example, in this season, it's been very common. But when they open a social diner, a place to eat, La gente se entera dónde está el comedor people know. y acuden. They Saben que find allí out. les van a dar alimento gratis y acuden allí. They find out. We don't know how, but they find out, and they all go there to have their free lunch. No es necesario colocar allí un enorme rótulo que diga comedor social, venid. No, You don't have to hang a very ellos lo encuentran. big sign to announce it. People know it and find it. Sin embargo, mira, el cristiano, ¿cómo somos a veces? But nevertheless, however, the Cuando Christian, estamos en el peor momento, estamos en la cárcel, en estrecheces, pasándolo mal, when we're in the worst moment, when we're in the prison cell, when we're having a rough time, nuestro corazón, nuestro espíritu está tan oprimido, tan pobre, Our que no heart- somos capaces ni de levantar nuestra cara al Señor. and our spirit is feeling so Ni tan siquiera ánimo para eso tenemos a veces. that we don't have the strength to even to call to God. Y es el Señor el que tiene que colocarnos un gran rótulo de neón que diga, clama a mí. And it's God who has to put a big sign that says, call to me, Clama a mí. call to me. Hemos hablado del profeta Jonás, está un poco más adelante de Ezequiel, Amós, Abdías. Jonás, We've also mentioned prophet Jonah. tienes un libro en tu Biblia que es el libro del profeta Jonás, te lo prometo. Jonás capítulo 1, Jonah chapter 1, capítulo 2, perdón, sorry, chapter 2, desde el versículo 1, from verse 1. ya sabéis la historia, como And y'all know the story. Jonás vino a parar a lo profundo del océano en el vientre de un gran pez. El capítulo 1 ya dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios envía a su profeta a predicar a la ciudad de Nínive. Y el versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. En lugar de hacer caso al Señor, se Previously, levanta para huir de la presencia del Señor. we read about Jonah, how he fled from the Lord because he didn't want to obey him. Y muchas veces he comentado, leyendo este versículo, que es muy curioso que cuando uno quiere huir de la presencia del Señor, tenga que venir a España. And I've always thought how funny it is that when somebody wants to flee from the presence of the Lord, they have to come to Spain. Porque Because Tarsis estaba en el sur de España. Tarsus was the south of Spain. De manera que So- Jonás, huyendo de la presencia de Jehová, vino a España. So Jonah, fleeing from God, decided to go to Spain. Esto fue entonces. That was then. Pero esto ha cambiado. But this has Porque la changed. presencia de Jehová, nuestro Dios, se manifiesta aquí todos los domingos en la mañana. Because the presence of God is manifested here every Y Sunday. esto, bendito sea el nombre del Señor, que yo sepa hasta el día de hoy, es España. And this also is Spain. De manera que si alguien quiere huir de la presencia del Señor, tendrá que marcharse a otro lugar que no será precisamente este. So if somebody wants to flee from God, they will have to leave this place. Porque la presencia del Señor está también en España. Because the presence of God is also in Spain. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, etc. Mira, hay tormentas This is chapter 1. And there are storms que son enviadas por el enemigo, that are sent by the enemy. tú sabes. You know that. Pero hay tormentas que son enviadas por Dios. But there are also storms that are sent by Esta God. tormenta la envió el Señor. And this storm was sent Y la by envió God. sobre Jonás porque Jonás estaba huyendo de lo que él le había ordenado. And he sent it to Jonah because Jonah was fleeing from Y fue- what God had ordered him to do. A parar al vientre de un gran pez,
So he ended up in the belly of a big fish y a lo profundo del océano. in the deep of the ocean. Y el capítulo 2 dice que Chapter entonces, estando en esta situación, estando en esta mazmorra, en esta cárcel, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre del Señor. See, Jonah, then what he did was he quoted a psalm. He said, I cried out of my distress to the Lord, and he heard me. Desde esa situación dice él que invocó en su angustia a Jehová From that situation, he called to the Lord, y él me oyó. and he said, and he heard me. La incredulidad siempre, como hemos oído hace un ratito, la incredulidad dice: ¿qué provecho tiene que yo busque al Señor, que yo ore al Señor? Unbelief says to you, what good is it for you to ask, to cry out to God, to call God? Ese pensamiento el enemigo lo envía muchas veces a nuestro corazón. The enemy sends this thought many times. Como lo envió al corazón de Eber, él le dijo: no te molestes mucho porque el Señor no te va a contestar a eso. Like he was talking to Ebed, saying, don't ask him that. He won't answer that. Y esto es un pensamiento horrible que el diablo coloca en nuestros corazones. Esta sensación de no tiene sentido orar al Señor porque lo que tenga que ser será. And this is a horrible thought that the enemy So, plants ¿quién in our piensa hearts. esto? And he makes us think it is meaningless to pray. Whatever has to be will Esto be. de orar a Dios es un asunto religioso, pero en realidad lo que tenga que ser será y no hay más. This praying to God is simply religion, because whatever will be, will be. Pero el Señor Jesús But the Lord nos Jesus enseñó que el que pide, recibe. taught us that he who asks receives. Él dijo: pedid He said, ask y recibiréis. and you shall receive. Buscad Seek y hallaréis. and you shall find. Llamad Call y se os abrirá. and the door will be Porque el que open. pide, Because he who asks recibe. receives. Estas son palabras mayores. These are Máxime powerful words. cuando vienen de la boca del mismo especially Señor. because they come out of the mouth of our Lord. El que pide, recibe. He who asks receives. De manera que no es cierto que da igual orar que no orar, será lo que tenga que ser. ¿no? So it's not true that, whatever will be, will be. La palabra de Dios allí en Romanos nos dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, tú The word sabes of God ese says that versículo, he who did not withhold his own son, sino que lo entregó por todos nosotros. but surrendered him for all of us. Pablo dice: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Paul says, how won't he give us, along with him, all the rest of the things? El corazón del Señor es un corazón bueno hacia nosotros. The heart of the Lord is a good heart Podríamos towards us. repetirlo We need to con repeat fuerza. this. Dios es bueno, God is good. Él es bueno, He is good. Él está interesado en nosotros. He is interested Él in quiere us. que le pidamos. He wants us to ask. Él dice: clama a mí. He says, call me. El Señor Jesús dice: el que pide, recibe. Jesus says, he who asks receives. El Señor dice: yo me preocupo de tu encargo. The Lord says, ¿Qué te parece eso? I worry about your charge. Este what es el you corazón give de me. Dios. El Señor dice: yo me preocupo de tu encargo. The Lord says, I take care of what you give me, what you charge me Yo with. lo coloco cerca de mi corazón. What you give me, I put it near to my heart. De manera que cuando tú te retiras, como decía muy bien Ebere, a tu cuarto, tú debes tener un cuarto donde puedas retirarte. Estoy seguro que lo tienes. So when you go to your room, your quiet room, like Ebede was talking about her Y que te her retiras de vez en prayer cuando también. chamber, and you go there and you Pero pray. Debemos tener la seguridad que We- cuando traemos algo delante del Señor, We have to know that when we bring something Él to se the Lord, hace, como dice, Él pone cerca de su corazón nuestro encargo. what we give him, he puts near his heart. No es como el perro que ladra a la luna, que nunca conseguirá nada. We're not like the dog that barks at the moon or will never get Nosotros anything. traemos nuestras peticiones delante de Dios We y Él bring dice: our yo prayers me to the Lord. ocupo de tu encargo. And the Lord says, I take charge. I am in charge of what you've given me. La Biblia nos enseña: echa sobre Jehová
tu carga. The Bible teaches us to cast our worries onto the Lord. Qué buena costumbre es esa, ¿no? And what a good thing to do that is. Abrir nuestro cuarto de oración de vez en cuando, ir To allí, go into our prayer room, momento de retirarse. and it's the moment to be quiet. And 5 minutos, 5 10, minutes, Dios 10, sabe. God knows. Y traer sobre Jehová nuestra carga, And to bring our burdens onto the nuestra Lord. petición. Y dejarlo Our allí, petition. dejarlo a sus pies. And to leave it on his feet, Echa at his feet. sobre Jehová tu carga. Cast your burdens onto the Y dice la Lord. palabra, y Él te sustentará. And the word says, and he will sustain you. Él tendrá en cuenta tu pedido. He will heed. He Él will lo listen to pondrá what you said, cerca de su asked. corazón. What you told him, Y he a will su guard in debido his tiempo, heart. And on the right Él te time, contestará. he will answer you. Mira, hay algo que Ebere comentó que es muy cierto y es muy fuerte. There's something that Ebony was saying, and Ella dice, so no. true. Yo sé que mi Dios me oye y yo sé que mi Señor me responde. She said, no, I know that God listened and I know that God Y answers. si por alguna razón Él no responde, And for any reason he doesn't answer, Él es Dios. he is God. ¿Oíste eso? Did you hear that? Ella lo dijo. She said it. Qué falta de respeto a veces cuando no tenemos en consideración esto. It is such a lack of respect when we don't consider that. Si Él no responde, If he doesn't answer, Él tiene razones mayores que desconocemos. he has bigger reasons that I Y don't know. conviene inclinar nuestra cabeza delante de Él y reconocer que Él es Dios. And it is convenient for me to incline my head and acknowledge that he is Ahora, God. la regla general es que Él quiere contestar nuestras oraciones. Now, the general rule is that he wants to answer our prayers. Por eso Él nos hace esta invitación, clama a mí. That's why he invites us and he says, call to me. Sería un absurdo, un engaño si Él me invita a que yo clame a Él, It would be such a lie if he says, call to me, a que yo derrame mi corazón y mis lágrimas delante de and I Él, pour out my heart and my tears onto him, para que luego no me haga caso. and then he doesn't pay attention to me. Creo que mínimo Él sería tan noble que me lo diría de antemano, diría, no te molestes porque no te voy a dar nada. If that were the case, he would say, don't bother, I won't pay attention. Pero no es esto lo que hace, sino que Él nos dice, clama a mí. But he doesn't say that. He says, call to me. Dice, hay un salmo que dice, invócame en el día de la angustia, There's a psalm that says, call to me in the day of anguish. y luego dice, te responderé. And then he says, and I Eso will es una answer promesa grande, you. te responderé. He says, I will answer you. Y miraba esta mañana en el Salmo 147, versículo 9. And I was reading Psalm 147, verse 9. Allí dice que el Señor sustenta a todas las bestias y que da a los cuervos que claman a Él, les da su alimento. It says, he gives to the beasts his food and to the young ravens that for which they cry. Salmo 147, 9, allí está escrito. Dios da su alimento a los cuervos que claman a Él. God gives the ravens the food, the ravens that cry to him. Mira, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 24, In te doy la Luke cita por si tú 24. quieres buscarlo. El Señor Jesús dice allí, considerad a los cuervos. The Lord himself says, consider the ravens. El Salmo dice que Dios da alimento a los cuervos que claman. Bueno, el clamor de los cuervos ya sabe lo que es, un graznito. ¡Ah! And you know how Eso es todo lo que saben decir. in the psalm we read that he feeds the ravens that cried, and the ravens Y es un cry. instinto que hay en ellos. It's this instinct that they have. Tienen hambre, They are hungry. ¡ah! Ni siquiera tienen raciocinio, no pueden exponer algo delante de Dios. These Solo, birds ¡ah! don't even have a reasoning. They cannot expose their situation to the Lord. ¿Ves? Y Dios escucha eso But God hears them y les da su alimento. and gives them their Y food. el Señor Jesús aquí dice, considerad a los cuervos. And then the Lord Jesus says, consider the El Señor ravens. tenía cosas verdaderamente tremendas. See, the Lord says such wonderful things. Si Él nos dijese, considerad a los ángeles. Imagine he says, consider the Pero Él dice, angels. considerad a los cuervos, un ave inmunda. But he says, consider the ravens, this unclean bird. Él dice, estas aves
no siegan, ni siembran, ni guardan en graneros, pero vuestro Padre Celestial las These birds alimenta. don't sow, don't reap, but the Father in Las heaven alimenta, las feeds cuida, las them, responde en cares base a for un them. graznido. ¡Ah! And just because they cry, Y dice el like Señor, that. ¿cuánto más no hará contigo? And he says, how much more will he do Que unto eres su you? hijo. You who are his Que son, eres la corona de su creación. you who are the crown of his Que no escatimó a su creation. Hijo Jesucristo, sino que lo dio por ti. ¿Cuánto más? Si le contesta a los cuervos, ¿cuánto más no te contestará a ti? If he answers to the birds, how much more will he answer to you? Dice, por tanto, clama a mí. So he says, cry to me. Si el graznido de un cuervo encuentra audiencia delante de Dios, If even the ravens have an audience before the Lord, ¿cuánto más nosotros? how much more us? Yo tengo que reconocer que And I need to recognize muchas veces that. solo por esta idea de saber que Dios está conmigo, que Dios me cuida, que Dios conoce, que Dios sabe, que Dios provee, me olvido de presentarle las cosas a Él en oración. Because I know that God takes care of me, sometimes I forget to present things in prayer to Pero him. Él quiere, aunque Él sabe todas las cosas, como hemos leído a veces en Mateo, Dios sabe de qué cosas But tienes necesidad, even though pero Él God quiere que las knows, pidamos. you see, God knows what we need, Mira. okay? But even though he knows, he wants us to ask. Hay algo noble en pedir a Dios. And there's something so honest in just Hay asking God. algo que lo vuelve a uno humilde delante de Dios cuando pides. And you know, it makes you humble when you ask God. Él quiere que le pidamos. He wants us to ask. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Cry to me, and I will answer you, says the Lord. Esta semana pasada ha sido una semana fuerte, ¿verdad, Rebeca? This week has been complete of many Sí, things. empezó, no sé si el lunes o el martes, un poco áspera. We had some rough times on Monday, Cuando las cosas se Tuesday. ponen ásperas nos ponemos nerviosos, entra ahí la carne y enseguida estamos We ahí can ya. get nervous waiting for some things to happen. Ayer me encontré a un hermano, And yesterday I met a brother estaba muy contento porque se había cumplido algo que estaba en su corazón. who was very happy because something that was in his heart was fulfilled. Y me dijo, hemos estado todo este tiempo atrás en la carne, pero claro, así no puede ser porque el Señor tiene sus caminos y sus And he formas. said to me, previously we had been for a long time in the flesh trying to do it, Allí and estaba things feliz, don't con, work like feliz that. con su situación que el Señor le había Finally, dado. he was happy with the situation that God had provided for. Y él dijo, es mejor esperar el tiempo del Señor. And he said, it is so much better to wait for the time of God. Y es cierto, es verdad. And it's so true. A veces le dan a uno ganas de levantarse en esa fuerza carnal y decir, pues se Sometimes- van a enterar estos ahora porque esto no es así, porque yo esto lo voy a llevar al Tribunal Supremo. We feel like, standing up in our flesh and our own strength and saying, I'm es- going to do this and that. Y está bien que lo llevemos al Tribunal Supremo. I'm going to take it to Es lo mejor que the podemos hacer. Supreme Court. Pero el Tribunal Sometimes we Supremo have to está do allí that. en tu cuarto. But the Supreme Court is in your room. Entras allí y se lo presentas. You can go there to your room and present it to the Lord. Y cuando dejamos nuestras peticiones delante de Dios, And when we pour our petitions before God Él and hace leave them cosas there, Él hace cosas maravillosas. He does wonderful things. La respuesta del Señor es, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And the answer of God is, I will show you great and wonderful things that you do not Bueno, know. no voy a entrar en detalles, pero os aseguro que la semana se ha desarrollado, podríamos decir casi que de milagro en milagro. And I'm telling you, this week has gone from miracle to miracle. Se han solucionado varios problemas de golpe, Several problems have been solved in 1 week. hemos encontrado trabajo, We have found job. el Señor nos ha Work. bendecido de muchas maneras. God has blessed us in many ways. Estoy completamente seguro. And I'm que totally sure Todo empezó el día que Dani se le ocurrió entrar al cuarto y decirle, Señor, esto no puede continuar así. Y comenzó a hablar con Dios. and I know that it started when Danny said he went to God and said, God, Y a- this cannot go on like this. Y And a he started talking to exponerle, God. a exponer su causa delante de And Dios. he started exposing his cause before the Y el Lord. Señor envió sus ángeles And the Lord sent his angels, y volteó todas las cosas. and the Lord turned everything around. Y lo ha bendecido todo de tal manera And God has blessed everything in que such a way. ayer le comentaba a Rebeca, digo, eso that me ha we were animado a talking mí yesterday. muchísimo a traer las cosas de nuevo en oración delante de Dios. And I said,
this has encouraged me so much to bring everything to the Lord in prayer. Podemos traer todas nuestras circunstancias delante del Señor, todas. We can bring every Todas. circumstance before Todas. the Lord. Everything. No hay ninguna que sea lo suficientemente grande como para que no la podamos traer a los pies del Señor, dejarla allí y descansar. See, there's not Todas. one single thing Todas. too big that, or small that we cannot bring to the Lord in prayer. La palabra es: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. The word of God is, cast your worries onto him and he will sustain you. Cuando venimos delante del Señor y dejamos nuestras circunstancias, nuestras cargas delante de Él, tenemos que levantarnos de nuestras rodillas creyendo. And when we pour Y our heart teniendo and paz. present our troubles to him, we have to stand up afterwards believing. Pida con fe, dice la palabra de Dios, Ask no with faith. dudando nada. The word of God says, not doubting anything. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de un lado a otro. Because he who doubts is like the wave of the sea that comes and goes. Y la palabra dice en el And the word libro de says- Santiago: no piense pues quien tal haga. In James it says that, don't you think whoever does this, O sea, no piense pues el que duda meaning he who doubts, que recibirá cosa alguna del don't Señor. think that you will ever have anything from Porque- the Lord. Solo hay respuesta a la fe, no hay respuesta a la incredulidad. Because God only answers to faith. God doesn't answer to unbelief. Es una falta tan grande levantarnos de nuestras rodillas y no salir de allí con confianza en que nuestro Señor se encargará de See, aquello. it is such a mistake to pray to the Lord and afterwards Porque- not be in peace and rested because God has everything in control. Si uno suelta allí el paquete y se levanta con ese pensamiento de, bueno, pero no sé si al final pasará algo, no sé si esto seguirá igual. Because if you expose your situation, but afterwards you go and you say, I don't know, things will be the same. I don't know what will happen. El Señor dice: yo te mostraré cosas grandes. But God says, I will show you great and mighty Mira, things. te digo, mi hermano, todo esto es para animarte, como And el this is to Espíritu Santo encourage, me ha I'm saying animado this a to mí. encourage you. Todas las respuestas que el Señor te dé, todas las cosas que el Señor te muestre serán siempre grandes. Yeah, and you know what? God's Siempre, answers siempre are serán always grandes. great and mighty. He answers Dios great es un and Dios in a grande. mighty way. God is a great Mira, God. si tuviésemos que definir grande, If we could define great, grande no es siempre grande de volumen. see, great is not Mira. always big in size. Cuando Ebere vio que el Señor contestó a su oración y la contestó exactamente el 27 de marzo, When Ebed saw that God had answered her prayer Qué before the difícil. 27th of May qué of March, difícil es expresar en palabras lo que uno siente en su corazón al ver aquello. how hard is it to express when you see in your heart what you see there? What happens? Esas son cosas grandes, Those are grandes, great grandes. Mi things. corazón lo sabe. And our heart knows. El Señor dice: yo te mostraré cosas grandes And the Lord says, I will show you great things, y dificultosas difficult things, que tú no conoces. which you do not know. Mira, cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño, When Nebuchadnezzar had that dream, él reunió a todos los sabios de su imperio, he called all the wise men of his empire, pero nadie pudo darle y explicarle el sueño que había tenido. but nobody was able to explain the meaning of Eran that magos, dream. adivinos, sabios de todo And he tipo. called magicians, wizards, Nadie. Sin embargo, hubo un divinators, hombre but there was one man que conoció las cosas grandes, las cosas ocultas que habían de acontecer y se las manifestó a Nabucodonosor. man that did know the great and mighty things and hidden things of God, and he was able to Este answer hombre the fue king. Daniel. And this man was Daniel. ¿Dónde obtuvo Daniel este entendimiento? Where did Daniel obtain ¿Quién le mostró this a Daniel understanding? lo que había de ser el acontecimiento de los tiempos, los reinos que habían de ir y venir? Who told Daniel about all the things that would happen and the times and the seasons? And ¿Dónde adquirió Daniel esa sabiduría y ese conocimiento? where did Daniel acquire that wisdom, that knowledge? Tú sabes que fue de rodillas delante del You Señor. know, it was when he was on his knees before the Lord. Decía un pastor que ve más un cristiano de rodillas que 1000 sabios de puntillas. A pastor said, one Christian on his knees sees more than 1,000 wise men on their tippy toes. Clama a mí, dice el Señor. Call to me, says the Lord, Yo te responderé. and I will answer you. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. I will show you great and mighty things that you do not know. Podremos abrirnos paso
abrirnos camino con la vara de la oración a través de cualquier dificultad que tengamos. Estoy Through completamente the staff seguro. of prayer, we can open a way through any situation. I am convinced of this. Y otra cosa que el Señor hará es, And something else that the Lord will do is, por medio de la oración, through prayer, por medio de esa comunión íntima que tenemos con Él, through that intimate communion that we have with Him, por medio de la oración, through prayer, por medio del rezo no. not through the you know, the Tú sabes, prayers that are already, a veces hablamos de estas oraciones repetitivas these que se repetitive hacen, prayers. que la mente puede estar en otras cosas, porque como ya las sabemos de memoria, You can pray these standard prayers and you know it by heart, so your heart may be somewhere else and you're Esto speaking the words. no es oración. Esto That no is not solamente, prayer. no se hace solo en una parte del cristianismo, lo hacen los budistas. Not only some Christians do this, the Buddhists do this too. ¿Sabes? Algunos meten sus oraciones en una carraca. ¿Sabes lo que es una carraca? Some Buddhists put Esto que their suena, le das vuelta y prayers suena. on, Eso es una carraca. it's a stick that has something that turns around and you go like this and it turns around Meten and sus around. oraciones allí. So they put Y their le dan a la prayers carraca. into that thing that turns Y se round and supone- around. Se supone que cada vuelta que da la carraca es una vez que sube la oración delante de su And Dios. the idea is that every time that thing goes around, their prayer goes to the. No, esto es their religión. God. Esto no funciona delante de Dios. But this doesn't work like this Cuando before nosotros God. venimos delante de Dios a presentarle nuestras cosas en oración, aquello es otra historia. When we come before the Lord and we present our hearts to Primero, Him, this is different. Nos paramos un poco para tomar conciencia de exactamente con quién estamos hablando. First of all, we stop and we become aware of Con- who we are talking Con to. toda la confianza que puede tener un hijo con un padre, pero al mismo tiempo con toda la solemnidad, todo el respeto, toda la humildad, colocas allí tu oración delante del With all the Señor. freedom and trust that a son has with a father, but also with all this respect and awe that Mira. we have before the living God. A los que hacen esto con Dios, los que tienen esta relación And those who have sincera y genuina con This Dios, sincere and genuine relationship with God, Dios les da un conocimiento experimental de su persona. God gives him an experimental Eso knowledge es of his importante, person, of ¿ves? who he is. Para mí siempre ha sido importante lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo vivo, no solo lo que yo sé en mi cabeza, sino lo que yo vivo en mi corazón. See, for me, it's always important not only what I have in my head, but what I live in my heart. Vamos al seminario y aprendemos en nuestra cabeza todas las cosas acerca de Dios. You can go to the seminary and learn everything about God, Y predicamos acerca del amor de Dios, and we can preach about the love of porque lo God hemos aprendido, because we have learned pero no lo it, conocemos. but we may not know Y it. predicamos acerca de la paz de Dios porque And la we can aprendimos, preach pero no la About the conocemos. peace of God because we know about it, but we don't know it. Tenemos un conocimiento intelectual, pero no lo vivimos. We can have an intellectual knowledge but not live it. No porque no queramos, Not because we don't want sino porque to, no sabemos. but because we don't know. Pero el Señor dará un conocimiento experimental But de su God persona will give us an experiential a los que vienen knowledge delante de él en oración. to those who come to Him in prayer. Esto es muy importante. This is very Mira, important. Rebeca es una persona que lleva orando mucho tiempo por el avivamiento en la iglesia. Rebecca has been praying a long time for revival in the church. Y el avivamiento con cosas sobrenaturales, con milagros de Revival todo with tipo, manifestaciones del Espíritu Santo. Supernatural wonders and manifestation of the Holy Spirit. Esto está bien. This is good. Algunas cosas hemos visto. We have seen some things Pero yo voy a already. decirte algo. But let me tell you, Conozco y además muy de cerca personas que han experimentado milagros poderosísimos de parte de Dios en lo físico many people have experienced miracles of God in their physical body, y no tienen un conocimiento experimental de la persona de Dios. and they have no experiential knowledge of the person of God. Siguen sin conocer el amor de Dios, They still don't know the love of siguen sin God. tener paz en el corazón. They still don't have peace in the heart. ¿Qué pasó con el milagro? So what happened with the ¿No era miracle? genuino? Sí que era genuino. Wasn't it genuine? It ¿Qué pasa? La was. persona en cuestión no le ha agradecido a Dios el milagro, sí que se lo ha agradecido. What happened? Did the person not thank God? They did thank God. Pero estas cosas no le han dado al corazón de la persona este conocimiento experimental de Dios. But these things have not given the person Y- experiential knowledge of God. A mí eso me parece tan importante, And I think that is so important. porque es la vida. Because that is Si life. yo resulta que no veo bien por un ojo, If I don't see
through one y el eye, Señor me lo sana. and God heals my eye. Pero sigo siendo un miserable, quejumbroso, que no tengo paz en el corazón, que no tengo amor por las personas. But I'm Solamente sabes que tengo un ojo sanado. But I continue being the same person, complaining about everything. I'm the same person, only that now I see with two eyes. Gracias a Dios por el ojo sanado. We thank God for the healed eye. Pero a mí esto me parece tan But importante. this other part is so important. Y Dios dará esto And God a will los que give this. con un corazón sincero Those who have to those who have a sincere vienen y le heart buscan en oración. and seek Him in prayer. Solamente por medio de pedírselo a Dios Just by asking God, podremos adquirir esto. we can acquire Y nunca lo this. pediremos And we will never ask si no sentimos la necesidad de ello. if we don't find the need, if we don't have the need, we don't feel the A need. mí ha habido personas, pastores, que me han dicho, no seas tan duro contigo. Some people say, don't be so tough on yourself. Date un poco de paz, relájate. Relax, have Dice, peace. ¿cómo quieres tú que yo esté relajado cuando yo aún no tengo en mi corazón estas cosas que yo leo, estas cosas que veo? And I used to say, how can No I puedo be in estar peace if tranquilo, I yo don't, quiero esto. if I'm not experiencing the things that I read in the book? Si no reconocemos nuestra necesidad, If we don't acknowledge our need, si nos parece que esa es la forma normal de vivir el cristianismo, if we think that this is the normal way of living Christianity, como dice ese himno que cantamos, que hay algunos que viven siempre allí en el valle quejándose, like we sing that there are some that always live down there in complaints les parece que esto and es lo doubts and normal. fear. They think that that is normal. Así lo vieron en la iglesia, así lo aprendieron, pasaron los años y dijeron, yo soy cristiano, pero yo sigo viviendo así. And they learned no it that way in disfruto church. de- They say, de- I'm a de Christian, las but I cosas de live Dios. down there. El himno dice, levántame a It la says, meseta de Lord, Canaán, lift me up to Ese es el lugar del Canaan's cristiano. tableland. That's the place to be. para que si la opresión de nuestros enemigos podamos allí servirte. So that we may serve Him without the oppression of the enemies. Hay un lugar donde el corazón está descansado en Dios. There is a Existe ese place where lugar. the heart is rested in God. El cristiano dice, no, la vida es así, es como una montaña rusa, siempre altibajos, pero eso no es cierto. Some Christians say, no, life Eso is no es cierto. like a roller coaster. Sometimes you're high and La sometimes vida you're sí down. trae altibajos. Life is like a Pero roller el cristiano que coaster. vive en la meseta de Canaán vive siempre estable But the por Christian that lives encima de in las Canaan's circunstancias de la vida. tableland has a stableness, is Esto es algo always que- firm up there. Que yo no puedo aprenderlo en el seminario. But this is something that no one can learn in Y esto es seminary. algo que yo no puedo provocarlo por mí mismo. And this is something that nobody can provoke Pero esto es to algo, si happen. yo se lo pido a Dios en oración, But if I ask God in prayer, el Espíritu Santo me mostrará cosas grandes y ocultas que yo no conozco y mi corazón llegará a adquirir ese estado. the Holy Spirit will show me great and hidden things that I don't know. Terminamos, que son las 2. Podemos, al venir delante de Dios, tampoco es que hay quien dice que estas vigilias de oración toda la noche. Yo no tengo absolutamente nada en contra. We No. can pray, God. I don't have anything against these night vigils. Cada uno sabe a qué le mueve el Señor. Because you see, God moves people to different things. And everyone knows Yo what he God is hecho moving esto you. en más de una ocasión, en I've mis done tiempos this de in more querer than one occasion. Just buscar tanta santidad o tanto de Dios. seeking so Y much of pasar God. And noches enteras orando sin dormir. I've spent whole nights praying without No sé si sleeping. eso ha traído algún beneficio a mi corazón, no lo sé solamente, eso solo Dios I lo don't know if that sabe. has benefited my Pero- heart. Only God knows. Yo notaba que seguía siendo el mismo, no veía mucho But I cambio. would, after the whole night, I would feel the same. I wouldn't feel any Lo único que yo sí change. notaba que sacaba de aquellas noches era mucho sueño. The only thing that happened to me is that I ended up very Ahora, sleepy si alguien es llamado a esto, and tired. But if God calls you to do pero la that, vida go de oración ahead. es una vida de oración continua. But the life of prayer is a continuous prayer. Hay in momentos donde tú life. te apartas a tu cuarto de oración y estás allí. Quizá con 5 minutos tienes suficiente para exponerle al Señor las You see, cosas. sometimes just you go to your room and you need 5 minutes to talk to the Lord Y about some quizá things. estás allí a gusto y estás media hora con Él. And you know Tú what? sabes. Maybe you end up spending half an hour with Him. Pero el tema de la oración no es yo pongo
But prayer is la not, moneda en la máquina, le doy a la palanca y me llevo la Coca-Cola. Esto no funciona prayer así. is not like putting a El coin tema- on the machine and you put the coin and you take the Coke. El tema That's de la not how oración it works. Es una comunión con Dios. Prayer is communion with Y es una God. comunión diaria. And it's a daily Y en todo communion. momento. And at all times. La Biblia dice, orad sin cesar. The Bible says prayer ¿Cómo without vamos a orar sin ceasing. cesar? How can we do ¿Cómo que that me voy a poner without de rodillas ceasing? a orar cuando entra allí una cliente y la tengo que atender? Me va a decir, este hombre está Imagine loco. I'm in the shop on my knees and the Pero- clients come in, customers, and they'll say, this man is Orar crazy. sin cesar es una oración continua. To pray without ceasing is this Tu continuous vida es una oración prayer. continua Your delante de Dios. life is a continuous, Vienen a tu mente prayer. pensamientos, situaciones de tu vida y tú elevas una oración a and Dios. thoughts come up in your mind, and you ¿Te- elevate a prayer to the ¿Te acuerdas Lord. de aquel caso? Dices, Señor, en el nombre de Jesús, And you muestra tu remember misericordia y sánalo. something Una oración. or somebody, and you say, oh, in the name of Jesus, save him. Y a veces silenciosa. And sometimes it's just quiet. A veces un recuerdo hace que te caiga una lágrima, como decíamos antes. Eso también es una oración líquida. Sometimes a memory comes to your heart, and you cry, and that tear is Tu a vida liquid prayer. Es una vida de You oración see, your continua. life is a continuous prayer, Exponiéndole a Dios siempre todo. exposing everything to the Lord. Un pastor decía, yo le expongo a Dios todas mis I cosas remember pastor continuamente, saying, todas, I todas. bring to the Lord all things, everything. El otro le pareció un poco exagerado, le dijo, hombre, cuando pierdes el lápiz no creo. Y dijo, es lo primero que hago. And somebody said, are you exaggerating? When you lose your Todo. pencil, I imagine you don't. And he says, that's the first thing I do. Todo, lo pequeño y lo grande. Everything, the small and the big. El rey Josafat recibía amenazas terribles de un ejército inmensamente más poderoso que el suyo. King Jehoshaphat was receiving threatening letters from a big army, bigger than his. Y él no se ponía nervioso. And he didn't get nervous. Sencillamente abría las cartas de las amenazas He delante de opened- Dios y las dejaba allí en su mesa para que Dios las lea. He opened the letter before the Lord, and opening them, he left them there so that God could read Continuamente, them. continuamente exponiendo Continuously exposing our things, delante de Dios bringing our todas nuestras things cosas en onto the Lord, oración y esperando en Él and waiting in Him. que la promesa suya es te responderé, Because His promises, I will te answer. responderé. I will Para mí answer. eso que solamente es importante para ti y para nadie más, todo lo que es importante para ti, por pequeño que sea, es importante para And Dios. see, God says, whatever is Preséntaselo important to you, even if it's small, it is important to me y too. espera en Él con confianza. And wait for Him with confidence, with trust. Encontrarás seguramente más de lo que buscabas. You will find more than what you sought. Ruth encontró un marido cuando solamente esperaba encontrar un puñado de cebada. Ruth found a husband, and she was only looking for food, for some wheat or. La Biblia dice que Dios restauró la vida de Job y le dio hijos e hijas, The Bible says that God restored the life of Job and gave him sons and daughters. restaurándole He restored todo lo que había perdido. everything that he had lost. Dice la Biblia que le dio unas hijas, The Bible says that he gave him such daughters. como no las había tan guapas como ellas There en were ninguna parte. nowhere else were there more beautiful daughters. ¿Cuándo le dio Dios esto a Job? When did God give La Job Biblia this? dice que fue cuando Dios oró por sus compañeros, por sus enemigos, por sus adversarios. The Bible says that when Job prayed for his enemies, Por medio de la oración through prayer, podemos encontrar mucho más we can find a lot de lo more que en principio podemos pretender encontrar. than what we can ever imagine. Siempre tengo la sensación de que me falta capacidad para expresar lo que tengo en el And corazón. you know, I always feel that I don't have the ability to express what La- I have in my heart. La idea con esto era animarnos My todos idea was just to encourage you a traer nuestras circunstancias to delante de bring our Dios, circumstances to the Lord, porque Él se interesa. because He is interested in that. Vale, yo me hago cargo de tu recado, dice el Señor. Yo lo pongo cerca de The mi Lord corazón. says, okay, I'm interested in what you bring to me. Y esperar con I confianza. will be in charge and wait in Him. Comienda al Señor tu camino, Give your way to the Lord, confía en Él trust in Him, y Él actuará. and He will do. Muy bien, bendito sea el nombre del Amén. Señor. Bueno, Aleluya. espero que de ahora en adelante So I hope that from now Pues, on, no que haya tanto vigilias de toda una noche, el que we quiera, don't need vigils of a whole Pero night. que- Whoever wants to pero can que do sí that. haya corazones que están presentando continuamente delante But de may our Dios. hearts be continuously presenting our things to the Lord. El Señor ha contestado tantas oraciones. The Lord has
answered so many prayers. tantas. So many. Podríais salir uno por uno aquí One by one, you could just start talking y contar tanta cosa, and tell so tanta many respuesta things. delante de Dios, So many things que before the necesitaríamos Lord. días y días aquí dando testimonio de cómo el Señor ha sido. That we would need days and days just Bueno, pues talking en función about de eso, what God has done. reavivemos este asunto, So no let's lo dejemos de revive cualquier this manera. issue. Let's A veces let's- dejamos que nos coman las circunstancias y el diablo dice, ahora sí estás perdido, de esta no vas a salir bien, esto no pinta bien. Sometimes the devil comes to us and says, "Now there's nothing you can do. You're not going to be able to come out of this situation." Trata de que nos olvidemos He wants us to de forget quiénes somos who we are y a quién tenemos. and who we have, Nosotros buscaremos la cara de nuestro but we Dios will seek the face y of our Lord, esperaremos su respuesta conforme a su promesa. and we will wait for His answer according to His Bendito promise. sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie Let us stand up y vamos a orar. and pray.